Bienvenido al podcast en donde los curiosos académicos compartimos nuestras ideas. Sé un curioso académico. La motivación se puede definir como la determinación o voluntad que impulsa a la persona a hacer determinadas acciones o comportamientos para alcanzar un determinado objetivo. Entonces, eh, justo en este proceso de aprendizaje, la motivación es un concepto muy clave que vamos a tener en cuenta. Y bueno, finalmente, ¿cómo es que se da esta parte de la motivación? Entendemos que la motivación también se ve como un ciclo. Y bueno, ¿por qué surge la motivación? La motivación surge principalmente por una necesidad. Esta necesidad, pues obviamente está insatisfecha. Entonces, esta necesidad lo que va a ocasionar en nosotros es una tensión. Nosotros al tener una atención, pues obviamente vamos a buscar esta parte de buscar, ¿no? Disminuir esa tensión. Entonces, lo que va a suceder es que nuestro organismo, nuestro sistema va a buscar esta manera de regular o de disminuir esa tensión, buscando que que la necesidad sea satisfecha. Entonces va a haber un comportamiento de búsqueda para que posteriormente se dé esa satisfacción y se pueda reducir la tensión. Entonces, ese principalmente es el ciclo de cómo la motivación se da en nosotros. Y bueno, ¿cuáles serían las fases de la motivación? La primera fase sería de anticipación y dirección, es decir, que vamos a nosotros a tener como un momento para asegurarnos que lo que queremos conseguir se va a lograr hacer y que pues una vez que lo hagamos también nos vamos a sentir mejor, que no el hecho de poder hacer esto que nosotros o satisfacer esta necesidad nos va a hacer sentir mejor y obviamente pues nos vamos a ver recompensados de alguna manera. La segunda fase sería la conducta activa y la retroalimentación. Es decir, aquí se va a hacer lo que se necesita para poder progresar o para poder nosotros satisfacer esa necesidad. También incluye la evaluación, por eso se habla de retroalimentación, porque también se incluye, perdón, la evaluación sobre lo que se está haciendo, si nos beneficiamos como pensábamos o no. Es decir, si nosotros tenemos una necesidad básica, por ejemplo, la del hambre, lo que vamos a hacer es vamos a actuar para poder satisfacer esa hambre, que sería a lo mejor si estoy recostada en un sillón, estoy recostada en mi cama, pues entonces voy a levantarme, prepararme de comer para poder satisfacer esa necesidad. Y por último está el resultado, que lo que va a obtener es disfrutar de lo que acabamos de hacer para poder satisfacer la necesidad. En este caso del ejemplo que les puse anteriormente sería la parte de pues que ya estamos llenos, que ya satisfacimos el hambre, ¿sale? Bueno, por acá tengo otra frase que dice: si estás trabajando en algo que te importa de verdad, nadie tiene que empujarte, tu visión te empuja. Entonces, siempre tenemos que tener muy claro que debemos de tener un objetivo como tal. Y bueno, a lo mejor ahorita lo estamos viendo de una manera global, pero más adelante a relacionar con la parte, pues, con la parte educativa, ¿sale? Bueno, entonces hay diferentes tipos de motivación y pues necesitamos darnos cuenta cuál es el tipo de motivación que necesitamos justo para este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, bueno, los tipos de motivación, primero que nada está el satisfacer necesidades fisiológicas, como lo puse en el ejemplo anterior. Esto está en un nivel muy básico y lo que queremos satisfacer es el hambre o la sed, que son como necesidades fisiológicas, ¿no? Este, su, eh, su nivel de satisfacción sería inmediato. Es decir, yo tengo hambre, como y satisfago mi hambre, ¿sale? Tengo sed, voy, tomo agua y satisfago mi sed. Entonces, aquí la motivación es más que nada solamente para satisfacer esa necesidad fisiológica. El segundo tipo de motivación sería la motivación extrínseca. Es decir, aquí
vamos a hacer algo o no lo vamos a hacer por las consecuencias que puede tener para nosotros, es decir, por la recompensa que podemos obtener de ello. Entonces, su nivel de satisfacción es a corto plazo. Entonces, aquí, por ejemplo, el ejemplo más claro es cuando nosotros trabajamos y obtenemos dinero por trabajar. Ese sería un tipo de motivación extrínseca, es decir, vamos a obtener una recompensa y eso es lo que nos va a motivar a actuar, ¿sale? Y el punto, el tipo de motivación número 3 sería la motivación intrínseca. Y dice que procede de nuestro interior y cuando nace un interés íntimo y genuino y muy personal por lo que hacemos las cosas. Este tipo de motivación funciona más a mediano y a largo plazo. Entonces ya por ahí nos podemos ir dando cuenta que este tipo de motivación es el tipo de motivación que necesitamos justo para esta cuestión educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sale? Bueno, podemos definir a la motivación intrínseca como una inclinación natural a la exploración, el interés espontáneo y el dominio del entorno que nace de nuestra tendencia innata a mejorar y de la experiencia de satisfacer nuestras necesidades psicológicas. Es la principal fuente de disfrute y vitalidad a lo largo de la vida. Si nosotros nos vamos un poco a la cuestión de la pirámide de necesidades de Maslow, entonces nos vamos a dar cuenta que pues lo primero que vamos a hacer es satisfacer o querer satisfacer necesidades básicas y posteriormente nos vamos a ir ascendiendo hasta estas necesidades de logro, que finalmente ese sería un tipo de motivación intrínseca. Y bueno, ¿cuáles serían algunas características de este tipo de motivación? Bueno, pues primero que responde a factores como el placer, el orgullo, a la realización personal. Es voluntaria y no necesita de estimulación forzosa, es decir, va a venir de mi interior. No persigue ninguna retribución, es decir, yo lo hago pues porque quiero hacerlo, ¿no? Porque voy a obtener un reconocimiento personal quizá. Buscar la autonomía, es decir, las metas personales y el entusiasmo, y sus exponentes son personas más solidarias y cooperativas, es decir, no necesariamente estamos buscando una recompensa económica o una recompensa física para poder realizar estas acciones. Y dice que no fomenta la competencia ni tampoco el afán de resultados. Entonces, aquí tenemos otra frase que dice que la verdadera motivación procede de trabajar en cosas que nos importan. Entonces, si no tenemos como algo que nos llame la atención o que nos mueva a hacerlo, pues difícilmente vamos a entender esta parte, ¿sale? Bueno, entonces, ahora sí, ya una vez que vimos lo que es la motivación en general, podemos empezar a hablar acerca de lo que es la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, aquí nos menciona que la motivación es vital en el proceso de enseñanza-aprendizaje porque está ligado directamente con la disposición del alumno y el interés en el aprendizaje. Se dice que mientras más motivado esté el estudiante, más aprenderá y llegará fácilmente al aprendizaje significativo. Este es un concepto muy importante en la motivación, el aprendizaje significativo, que ya ahorita lo veremos más adelante y veremos cómo está relacionado con esta parte. La tarea esencial del docente es mantener motivado al estudiante para que éste desarrolle tareas por satisfacción propia, es decir, que lo haga porque le interesa y no tanto porque lo tenga que hacer. Entonces, sí es importante esta parte de cómo poder motivar al alumno para que esté presente en él esta parte de que haga las tareas o que haga las actividades o que haga los trabajos porque realmente le interese y no necesariamente porque sea una obligación, como normalmente lo vemos mucho en las escuelas y en todos los niveles. Entonces, bueno, mencionábamos hace ratito la parte del aprendizaje significativo. Este es un proceso que se da cuando un estudiante relaciona la información nueva con conocimientos previos, lo que le permite comprender de manera más lógica y duradera. Es decir, cuando nosotros relacionamos de alguna manera los conocimientos previos que ya tiene el estudiante con algo nuevo que se les quiere enseñar, es cuando se da este aprendizaje significativo.
Y este tipo de aprendizaje implica la dimensión cognitiva, la motivacional, por eso les decía que está como muy relacionada esta parte motivacional y el aprendizaje significativo, y también está la cuestión emocional de la persona. Entonces, bueno, estos autores, Martiniano Román y Eloísa Díez, nos dicen algunos mecanismos que van a regular este proceso de aprendizaje, ¿sale? Aquí hay que poner muchísima atención en esta parte porque justo desde aquí ya vamos viendo algunas estrategias que podemos nosotros tomar en cuenta para poderlo poner en práctica justo en nuestras aulas. Entonces, la primera sería evitar las críticas negativas ante los intentos de colaboración de los alumnos. Es decir, muchas veces los alumnos quieren colaborar, participar de alguna manera y a veces pues se topan un poquito con nuestra negativa o con nuestra crítica negativa como maestros de estás mal, tú no puedes, etcétera, ¿no? El segundo punto sería estructurar la docencia en el aula de forma que no sea ni excesivamente autoritaria, pero sí teniendo como esta parte de directividad, es decir, que yo sí puedo dirigir a los alumnos, pero no necesariamente de una manera demasiado autoritaria y que aparte se acepten también las decisiones de los alumnos, es decir, que ellos sientan que se están tomando en cuenta. El punto número 3 sería programar trabajos en grupo o sesiones donde cada alumno pueda colaborar dependiendo su nivel y agregaría aquí también la parte de sus características y sus propias habilidades, porque entendemos que hay alumnos que son buenísimos dibujando, hay alumnos que son buenísimos escribiendo, hay alumnos que son buenísimos explicando, ¿no? Entonces a lo mejor podemos tomar esas habilidades de cada alumno para que en un trabajo en grupo cada uno pueda destacar en lo que pues sí es bueno prácticamente, ¿no? El punto número 4 dice valorar positivamente los comportamientos del trabajo y de estudio del alumno y en su defecto las aproximaciones que el alumno pueda dar, que aunque a veces no se acerque como mucho a lo que pues está hablando o solamente de como pequeñas aproximaciones, eso que sea valorable también, porque pues justo eso es lo que va a hacer que el alumno, eso va a permitir que el alumno pueda como pues tener la confianza de seguir participando en este caso, ¿no? El punto número 5, el reconocimiento del éxito de un alumno o de un grupo de alumnos motiva más que el reconocimiento del fracaso y si aquel es público, mejor. Es decir, que podamos reconocer más la parte positiva que la parte negativa del alumno y obviamente si se hace de manera pública, es decir, si se reconoce de manera pública, pues entonces eso sería un factor como muy importante para permitir pues que el alumno tenga, como les decía hace rato, como esa confianza para poder seguir también participando, ¿no? Y él mismo se motive a hacerlo. El punto número 6, conocer las causas del éxito o del fracaso en una tarea determinada, aumenta la motivación intrínseca. Es decir, si yo puedo retroalimentar a mi alumno en el caso de cuestiones de éxito o incluso si hay algunos casos que no llegaron al éxito, pues también retroalimentarlos para que ellos puedan saber en qué a lo mejor pueden mejorar. Pero si esto obviamente lo hacemos de manera personal, pues sería mucho mejor porque entonces no estamos exponiendo al alumno como tal ante un fracaso. El punto número 7, el aprendizaje significativo crea motivación. No ocurre lo mismo con el aprendizaje memorístico y repetitivo. Entonces ya hablamos que si nosotros fomentamos el aprendizaje significativo pues mediante relacionar los conocimientos que ya tiene con los nuevos, eso va a crear más motivación que solamente pedirle al alumno que memorice o que repita algo una y otra vez. Posteriormente está la parte de programar los contenidos escolares de manera que los alumnos puedan comprenderlos y aplicarlos con un nivel medio de dificultad. En un inicio de algún ciclo escolar podemos no conocer demasiado a los alumnos.
Entonces es mejor empezar desde un nivel básico a medio que desde el inicio, o sea, por ejemplo, un poco más complejo o más complicado o de un nivel más alto la manera en la que nosotros estamos dando los contenidos. Entonces siempre hay que ir un poco como tanteando esta parte de ver también las características de los alumnos personales y las características como grupo para que entonces podamos ir viendo a qué nivel, pero casi siempre un nivel medio podría funcionar para entonces no sobreexigir y que entonces se genere como cierta ansiedad. El punto número 9, cuidar de que los alumnos con un bajo nivel de motivación consigan pequeños éxitos académicos para que aspiren en un futuro próximo hacia metas que exigen esfuerzos superiores. Es decir, va a haber alumnos que de repente a lo mejor su motivación no es muy alta, sobre todo en el caso de los adolescentes. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya muchas veces les dijeron que no pueden, que no saben, que son burros incluso, ¿no? Entonces, si nosotros vamos reconociendo como pequeños éxitos en ellos, es probable que poco a poco ellos también se vayan aproximando a que cada vez más se lleguen a superar metas como más grandes cada vez, ¿no? Entonces, aquí sí es importante como reconocer el mínimo esfuerzo para que entonces se tenga igual la confianza de poder seguir avanzando en este proceso. El punto número 10, tener presente que los alumnos con baja motivación en un principio suelen manifestar cierta resistencia a abandonar su deficiente situación motivacional, puesto que temen que el posible cambio pueda aumentar su ya de por sí precaria situación. Entonces, como comentaba, principalmente en los adolescentes a veces es como complicado sacarlos de esta apatía que a veces incluso tienen, ¿no? Sobre cómo hacer las cosas o si hacerlas o hacerlas como que a la y se va y pues justo no tener esta motivación por el aprendizaje nuevo. Entonces, hay que tener un poco de cuidado en esa parte, hay que ir un poco más lento quizá con estos niños o adolescentes, pero finalmente empezar justo por reconocer estos pequeños esfuerzos, lo que mencionábamos en el punto anterior. El punto número 11, fomentar el trabajo cooperativo frente al competitivo, porque también muchas veces de repente quizás sin querer un poco, pues los ponemos a competir entre ellos, ¿no? Entonces, más que sea un trabajo cooperativo ante un competitivo. Punto número 12, presentar tareas asequibles a las posibilidades de los alumnos. El punto número 13, programar las actividades de la clase para que los alumnos puedan frecuentemente tomar decisiones. El profesor que da autonomía en el trabajo promueve la motivación del logro y la autoestima, aumentando así la motivación intrínseca. Si recordamos, este tipo de motivación es el que nos interesa trabajar justo para que los alumnos también ellos puedan tener esta libertad de tomar decisiones, hasta cierto punto tener algo de autonomía, ¿no? En esta parte, que a veces ellos dan opiniones acerca de qué materiales utilizar, acerca de cómo hacer las actividades, no falta quien proponga, oiga maestro, y si hacemos esto o hacemos el otro. Entonces, eso es muy importante tomarlo en consideración porque se está tomando iniciativa. Si cuando hacen eso nosotros tomamos una actitud negativa o una actitud como de no, pues eso no, o algo así, entonces lo que estamos haciendo es como cortando esa parte de que el alumno pueda seguir participando, ¿no? El punto número 14, promover actividades en las que los riesgos de fracaso sean moderados, es decir, que principalmente pues ellos puedan sentir que no van a intentarlo y van a fracasar, ¿no? Sino que ellos puedan, pues hacerlo más, puedan hacerlo como de una manera sin límite y que puedan tener como cierto éxito en lo que están haciendo, ¿sale? Bueno, pues aquí igual llevar como que las actividades a un nivel medio, lo que mencionábamos al principio, y evitar como situaciones extremas de máxima ansiedad o también de aburrimiento. Porque entonces, por ejemplo, si todos los días los ponemos a escribir, si todos los días los ponemos a hacer la misma actividad, pues seguramente va a haber un punto en el cual pues ya no van a tener como esa motivación, ¿no? O
Por el contrario, si somos demasiado exigentes, pues también podemos tener como esta parte de generar ansiedad en el alumno, que bueno, ahorita está como muy presente, ¿no? El punto 16, programar sesiones de diálogo por grupos de manera que los alumnos menos motivados puedan expresar sus opiniones sin miedo a ser rechazados por sus compañeros. Algo que funciona bastante es justo eso, el trabajar como por pequeños grupos y que entre ellos primero platiquen un poco sus puntos de vista sobre el tema o que puedan dar como, no sé, que puedan mencionar lo que ellos conocen para posteriormente expresarlos ante el grupo, pero que finalmente aquellos alumnos que quizá no están tan motivados a participar puedan como también dar sus propias opiniones, al menos en esos pequeños grupos, y de esa manera poco a poco irse acostumbrando a esto de expresar también lo que ellos piensan. En el punto 17, realizar actividades o trabajos fáciles para los alumnos poco motivados, de manera que pueda valorar sus éxitos y su relativa dedicación. Entonces, como comentaba hace rato, sí es importante como poner especial atención en los alumnos que están como menos motivados y justo poder ponerles este tipo de trabajos quizá un poco más fáciles para que su esfuerzo o lo que ellos hagan pues sea valorado también, ¿no? Y se pueda reconocer que lo intentó. En el punto 18, las tareas creativas son más motivantes que las repetitivas. Entonces, siempre que incluyamos actividades que sean creativas, pues siempre los alumnos, aunque a lo mejor no tengan tan despierta esta parte de la creatividad, sí van a poder pues hacer que el alumno se involucre más en este tipo de actividades. Bueno, una vez terminadas estos puntos que nos mencionan los autores, vamos a ver un poco acerca de las actividades didácticas que pueden fortalecer la motivación o que pueden favorecer la motivación. El punto número 1 sería partir de lo próximo a lo remoto. Es decir, vamos a tomar siempre lo que tenemos a la mano y lo que tenemos al alcance, tanto en conocimientos como en materiales, para poder después ir a lo más grande. El punto número 2, partir de lo concreto para llegar a lo abstracto. Aquí podemos incluir incluso ejemplos, metáforas, relacionarlo a lo mejor con algún tipo de historia, ¿no? Para que el alumno pueda apropiarse de eso. Casi siempre que uno emplea como situaciones de la vida real, los alumnos se enganchan de eso y esto se hace como más motivante para poder seguir aprendiendo. El punto número 3, partir de lo conocido para llegar a lo desconocido. Entonces, lo que decía ahorita, ¿no? Si nosotros empleamos alguna historia, incluso de los mismos alumnos o de la escuela o algo que todos conocemos de las redes sociales incluso, entonces de algo que conocen podemos irles metiendo ahí los nuevos temas para que ellos lo relacionen con la vida diaria. Y también está la parte de la individualización, es decir, no dejar de lado la parte del desarrollo de las propias habilidades del alumno y también de sus conocimientos. Bueno, entonces, ¿cuáles son los temas que pudieran generar aprendizaje o de qué manera? ¿Sale? El primer punto sería el interés por el tema de trabajo, es decir, si nosotros llegamos a la clase y podemos expresar como el tema que estamos hablando, o podemos decirles, pues el día de hoy vamos a ver tal tema, seguramente y aparte lo relacionamos con algo interesante para ellos, pues seguramente el alumno va a despertar como esa motivación por seguir aprendiendo del tema. El aprendizaje cooperativo, ya mencionábamos hace rato esta parte también del aprendizaje cooperativo significativo en lugar del competitivo. Entonces, el aprendizaje cooperativo siempre nos va a ayudar a que el alumno no solo trabaje él solo, sino que tenga en cuenta que él puede cooperar con otros alumnos y los otros también pueden cooperar con él. El sentimiento de competencia. Competencia aquí no lo vamos a ver como competencia
de rivalidad o de que yo tengo que ser mejor que el otro, sino competencia de ser competentes, es decir, que yo pueda adquirir y me pueda apropiar el sentimiento de que soy competente para hacer una actividad. El proyecto personal también va a ser importante, es decir, que el mismo alumno tenga en cuenta que lo que está aprendiendo en su nivel, pues sea parte de su proyecto personal e incluso en algún momento podemos ocupar esto como un tipo de proyecto, ¿no? O sea, que el alumno pueda identificar qué es lo que necesita hacer para poder llegar a la meta o lo que quiere lograr en su aprendizaje. El punto número 5, sentir que hay ayuda del profesor, porque a veces pues se ve al profesor como alguien, una figura de autoridad, pero pues como el que solo viene y nos da contenidos y pues ya y háganle como quieran, ¿no? Entonces que se sienta que también el profesor o el maestro puede ayudar y también sentir esta misma ayuda por parte de los compañeros. Bueno, entonces, continuando, ¿cuáles serían algunas cualidades que debería de tener el contenido que nosotros pues vamos o los contenidos que nosotros vamos a trabajar con nuestros alumnos? Pues primero que nada sería como proponer contenidos en cantidad y nivel de dificultad adecuados. Eso ya lo venimos platicando un poquito. Diseñar contenidos ubicados dentro de un contexto global o más amplio y esto facilitará la activación y localización de conocimientos previos para un aprendizaje significativo. Proponer contenidos novedosos, sorprendentes y variados, es decir, que no solamente, que igual y el contenido que a lo mejor nosotros tenemos que ofrecer, poder modificarlo a manera que sea novedoso, porque pues sí, podemos tener de tema, no sé, de geografía, supongamos el conocerlo, el país, las ciudades y las capitales y todo esto, ¿no? Pero, ¿cómo podemos hacerlo de manera novedosa? Sino, no solamente aprenderte como, bueno, la capital de Veracruz es Jalapa, ¿no? Entonces, sino que lo hagamos de una manera que para ellos sea significativo y poder motivarlos a que su aprendizaje sea más significativo. El otro punto es diseñar contenidos sensorialmente atractivos y acordes a las características del aprendiz. En este sentido, también sería importante a lo mejor, pues, eh, conocer un poco cómo es el aprendizaje del alumno, ¿no? Muchas veces al inicio se hace un diagnóstico, entonces ahí se puede identificar un poco si el alumno está aprendiendo de manera auditiva, de manera visual, de manera kinestésica, entonces eso también es importante saberlo para así poder también diseñar contenidos que sensorialmente puedan ayudar al alumno. EduComplexus, tu guía de aprendizaje.